Muy bien, mi nombre es William Jeremías Alexis Jolomocochipín de Quinto Mecánica Sección B y en este video, como les decía el título, voy a hablar sobre los sensores del vehículo. El primer sensor es el sensor ICP, que es el que podemos ver acá. El sensor ICP es el encargado de detectar la presión de combustible en el riel. A medida que la presión de combustible en el riel aumenta, la resistencia del sensor se va a reducir, pero va a aumentar la tensión en la señal de la terminal. Muy bien, el segundo sensor es el sensor G73, que es el que podemos ver acá. Es el sensor de sobrealimentación del turbo. Este sensor convierte la presión del colector de emisión en una señal de tensión. ¿Qué significa esto? Que entre mayor sea la carga, mayor va a ser la presión. Muy bien, el tercer sensor sería el sensor MAF. El sensor MAF, que es el que podemos ver acá, es el sensor de flujo de aire. Es el encargado de medir la cantidad de aire que aspira el motor en todo momento y comunicárselo por medio de una señal eléctrica a la centralita. Muy bien, como cuarto sensor tenemos el sensor FRP, que es el que podemos ver acá. El sensor FRP, eh, gracias a la señal de este sensor, la computadora puede analizar a qué presión llega el combustible al riel de los inyectores. Entonces el sensor FRP, su función es analizar la presión del combustible a los inyectores. Entonces esa señal se la manda a la computadora. Muy bien, como siguiente, como número 5 tenemos el sensor lambda, que es el que podemos ver acá. El sensor o la sonda lambda es la encargada de monitorear no la cantidad, sino la calidad de aire que va a salir por, por la zona del escape, que esta debe ser siempre perfecta o, bueno, debe ser siempre perfecta e igual. Muy bien, como siguiente sensor, bueno, como sensor número 6 o bueno, como sensor, sí, como sensor número 6 tenemos el sensor BSS, que es el que podemos ver acá. El sensor BSS es el sensor de velocidad de las ruedas o sensor de velocidad del vehículo, que fue inicialmente para reemplazar la articulación mecánica de las ruedas de carretera por el velocímetro. Esta también es utilizada para el mantenimiento o el desplazamiento adecuado de los engranajes para el mantenimiento de vehículos. Muy bien, como siguiente sensor tenemos el sensor EVAP. El sensor EVAP, que es el que podemos ver acá, es el sensor de presión de combustible en el tanque. Vigila la presión de combustible en el depósito en busca de potenciales fugas. Este sensor captura cualquier tipo de combustible evaporado antes de que salga del sistema de combustible. Muy bien, como siguiente sensor tenemos el sensor TPS, que es el que podemos ver acá. Es el sensor de posición del acelerador. Este sensor le transmite a la SU o en español a la unidad central electrónica por medio de una señal en qué estado se encuentra la mariposa, ya que si la mariposa no responde, entonces asimismo no va a responder a cuando presionemos el acelerador. Muy bien, como siguiente tenemos el sensor CKP, que es el que podemos ver acá. El sensor CKP es el encargado de registrar la velocidad en que va el motor y la posición del cigüeñal. Por consiguiente, tenemos el sensor CMPS. El sensor CMPS, que es el sensor de posición del árbol de levas. Este sensor trabaja de manera coordinada con el sensor
CKP con el sensor de posición del cigüeñal. Este sensor CMPS manda una señal cuando el pistón se encuentra en el punto muerto superior. En base a ello, se consulta de manera para que, bueno, en base a ello se hace la inyección. Entonces, manda una señal cuando, como dije, en el primer cilindro el pistón está en el punto muerto superior, para que así, como dije, se vaya haciendo la inyección. Muy bien, tenemos el sensor CTS. El sensor CTS, que es el encargado de analizar la temperatura del refrigerante del motor. La función es que cuando la temperatura del refrigerante del motor aumenta, entonces la resistencia del sensor va a disminuir o va a aumentar. Muy bien, como siguiente tenemos el sensor NOC. El sensor NOC, que es el que podemos ver acá, es el sensor de detonación. El sensor de detonación sirve para capturar las detonaciones o explosiones que se realizan dentro de la cámara de combustión. Su función es monitorear los cabeceos o vibraciones y conforme a esto mandarle una señal a la computadora central. Muy bien, como siguiente tenemos el sensor IAT. El sensor IAT permite que la computadora automotriz corrija el tiempo de inyección en el sistema de encendido, eh, según la densidad de aire entrante en la cámara de combustión. Muy bien, el siguiente es el sensor de oxígeno, que es el que podemos ver acá. El sensor de oxígeno es el encargado de percibir si hay mezcla rico-pobre mediante señales que envía a la computadora. Este sensor es de los más sensibles e importantes que tiene que tener un automóvil, o bueno, o que lo tiene. Bueno, y como último sensor tenemos el sensor de par, que es el que podemos ver acá. Bueno, más de cerca es así. El sensor de par es el que se encarga de medir la fuerza de torsión a la que se somete un eje durante sus diferentes fases en su funcionamiento, bien sea en arranque, dinámico o parado.